Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y lo último que hemos mencionado es con relación a la persona del Espíritu Santo. Hemos mencionado que se le atribuyen al Espíritu Santo en la Biblia actividades personales que Él habla, ordena, testifica, enseña, intercede y guía. Lo último que hemos visto es esto mismo, que el Espíritu Santo nos guía. Quiero tocar, si Dios nos da más tiempo ahora, si tenemos más tiempo para continuar con el punto siguiente, pero la última parte de lo relacionado con la guía del Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano. Hemos dicho hasta este momento, amados hermanos, que el Espíritu Santo es representado como nuestro guía personal, quien nos dirige a lo que debemos hacer. También dijimos que el Espíritu Santo guía al creyente al campo en el cual debe laborar, y tomamos algunos ejemplos en el libro de los Hechos. Lo último que mencionamos, tomando también dos ejemplos del libro de los Hechos, es que el Espíritu Santo guió a la iglesia o guía a la iglesia en su organización. Ahora escuche lo que voy a mencionar aquí. Escuche este comentario. Nosotros usamos el lenguaje de ser guiados por el Espíritu para hablar de una guía concreta y específica de Dios en la que Él nos abre o cierra puertas. No hay nada de malo en la idea de que Dios guíe a su pueblo donde Él quiere que vaya y a experiencias que Él quiere que experimenten. Pero ese no es el significado básico primario o primero o principal de ser guiado por el Espíritu. Sorprendente, ¿verdad, amados hermanos? Porque nosotros utilizamos mucho esa terminología de que me guíe Dios, de que el Señor me guíe a tomar una decisión, al lugar donde debo ir. Pero aquí nos enseña la Escritura, o a través de esta enseñanza aprendemos de que no es ese el sentido primero o principal, o el significado primero o primario de lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Y por eso yo leí el libro de los Romanos, porque si usted nuevamente va al capítulo 8 y observa en el capítulo 14, aquí se nos está hablando de una guía del Espíritu, pero no es una guía para recibir dirección hacia si hago esto o no lo hago, si tomo esta decisión o no la tomo. No está hablando de esa guía. Y esta guía de la que se nos habla aquí en Romanos capítulo 8, repito, expresa el significado primario de lo que es ser guiado por el Espíritu Santo para un cristiano. No sé si usted lo sabía, pero vamos a ver brevemente de qué se trata. Leamos ese versículo, y al leer este versículo usted se va a dar cuenta de que todos los creyentes, sin excepción de ninguno, conforme a lo que enseña aquí Romanos, escúcheme bien, antes de que lea su Biblia, escúcheme bien, todos los verdaderos creyentes, según la enseñanza de Romanos, son guiados por el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿de qué guía está hablando aquí? Pues vamos a verlo ahí en el versículo, alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8, el versículo 14, y luego vamos a mirar también el versículo 13. Pero comencemos por el verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Note lo que dice este versículo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está presentando una característica de los verdaderos hijos de Dios. Aquí dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podríamos decir también, invirtiendo un poco, ¿verdad?, el orden de la frase: todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol? Repito, aquí el ser guiado o dirigido por el Espíritu se presenta como una característica de los hijos de Dios. Si una persona es un hijo de Dios, es guiado por el Espíritu. Si es guiado por el Espíritu, es un hijo de Dios. Ahora, ¿de qué guía o a qué, sí, de a qué guía del Espíritu se refiere aquí este texto? En particular, hermanos, vamos a ver que la guía del Espíritu de la que nos habla aquí Pablo en Romanos capítulo 8 es una guía para dirigirnos a hacer morir lo que es pecaminoso en nosotros.
Esto tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando los días domingos acerca de la guía, de la dirección, de la guía del Espíritu Santo para ir y luchar en contra de los deseos de la carne. Esto tiene que ver con la santificación en la vida del cristiano. Repito, la guía del Espíritu es una guía para dirigirnos a dar muerte, a hacer morir a lo que es pecaminoso en nosotros. Por eso quería que miráramos ese versículo dentro del contexto. Y si usted retrocede al versículo 13, usted se va a dar cuenta de que es de esto mismo que está hablando aquí Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Mire conmigo el versículo 13, leamos, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vivir conforme a la carne no debe ser la característica del cristiano. Ahí está claro, porque los que viven conforme a la carne morirán. Y no está hablando de la muerte física. Está hablando más que de la muerte física. Amén. Está extendiendo esto hacia la misma condenación. Vivir conforme a la carne, vivir conforme a los deseos pecaminosos. Y al decir vivir conforme a la carne, significa vivir y practicar esos deseos pecaminosos. La persona que vive de esa forma y de esa manera morirá, dice aquí la Sagrada Escritura. Repito, tiene que ver con la muerte espiritual, tiene que ver con la condenación, con la muerte eterna. A eso se refiere. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu de Dios? Los creyentes. Tenemos al Espíritu de Dios. Porque aquí dice, mas si por el Espíritu hacéis morir. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne? ¿Quién es el que nos da el poder para someter, para resistir, para rehusar las obras de la carne, para decirle no a los deseos pecaminosos? ¿Quién es el que nos da ese poder? El Espíritu que mora en nosotros. Note que ahí va a conectar enseguida cuando dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está conectado. Una persona que es guiada por el Espíritu de Dios es una en quien mora el Espíritu de Dios, y por lo tanto es una persona que da muerte a las obras de la carne, que hace morir. Entonces, cuando usted observa la vida de un verdadero cristiano, esto se debe estar dando en la vida de un verdadero hijo de Dios, en la vida de un verdadero creyente. Esto debe caracterizar la vida de un verdadero cristiano. No es un esclavo del pecado, no practica el pecado, sino que por el Espíritu constantemente hace morir las obras de la carne. Alabado sea el Señor. Por eso usted no puede decir de un adúltero y de un fornicario empedernido, de un borracho y de cualquiera que practica los deseos pecaminosos continuamente. Usted no puede decir, este es un hijo de Dios. No está la evidencia en él o en ella. Pablo está diciendo aquí con toda claridad, alabado sea el Señor, que si vivimos conforme a la carne, lo que nos espera es la muerte. Y ese no es el destino de un verdadero y santo hijo de Dios. Pero si por el Espíritu que mora en nosotros damos muerte a los deseos de la carne, viviréis. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Ya tenemos vida eterna. Alabado sea el Señor. Y finalmente, cuando el Señor venga por nosotros, si nos encuentra, como aquí dice la Escritura, viviendo esa vida guiada por el Espíritu, y repito, es una guía del Espíritu que nos conduce a continua y constantemente darle muerte a los deseos de la carne. Y eso no puede fallar y no puede faltar en la vida de un verdadero cristiano. No significa, hermano, que un verdadero cristiano no pueda en determinado momento de su vida caer en el pecado y pecar gravemente contra Dios. Pero si en verdad el Espíritu de Dios mora en él, si en verdad se cumple lo que dice aquí el libro de los Romanos, se levantará y continuará en el camino del Señor. Se levantará de su condición, se arrepentirá de su pecado, pedirá perdón al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. El mismo Espíritu que mora en él, que mora en ella. Alabado sea el Señor. Por decirlo así, amado hermano, no lo dejará tranquilo en su pecado. Amén. Ustedes recuerdan al salmista David cuando peca gravemente y quiere ocultar su pecado, y él luego narra la angustia y la lucha que vivió el tiempo que él cayó.
Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se agravó sobre mí tu mano. O sea, la mano de Dios ya no estaba sobre él como la había sentido antes. Ahora él sentía el peso de la mano de Dios sobre él en aflicción, disciplinándolo. Estaba en angustia. A tal punto, amados hermanos, que en el Salmo 51 también clama: no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, no hay paz en la vida, en el corazón de un genuino creyente cuando peca gravemente contra Dios y ofende al Señor. No se queda cómodo y tranquilo buscando la ocasión para seguir pecando. No hay paz. Hay zozobra, hay ansiedad, hay angustia, hay tristeza, hay dolor por lo que ha hecho. Su conciencia de culpa no lo deja tranquilo. Y la acusación es fuerte sobre él, porque el enemigo de nuestras almas acusa. Entonces, no es el verdadero cristiano, hermano. Hay un sufrimiento allí por causa de su pecado. Gloria al nombre del Señor. A los que no tienen el Espíritu de Dios, lo mismo les da pecar que no pecar. A los que no tienen el Espíritu Santo de Dios, como dijo un predicador, beben iniquidad como beber agua. Están tan atados y esclavos y habituados al pecado. Su conciencia está tan sucia y tan contaminada, es tan insensible ya, que se deleitan literalmente en hacer lo malo y no sienten nada. Quizás en un principio sintieron algo, pero de tanto pecar y pecar y pecar y pecar y pecar, ya no queda ni el recuerdo de aquellos momentos de remordimiento, de sentido de culpa. Tal vez no, ahora son máquinas para pecar, para hacer lo malo. Con los años el corazón se endurece más y más y más. Con el paso de los años, amada iglesia, si la persona se habitúa al pecado, gloria al nombre del Señor. Solo la misericordia de Dios puede rescatar un alma de esa condición. Solo la obra del Espíritu Santo, cuando el Evangelio llega a la vida de la persona y el Espíritu Santo lo convence de que es un pecador sin esperanza, pero que hay oportunidad en Jesucristo, alabado sea el Señor, si cree en el Santo Hijo de Dios, y Dios lo puede rescatar y libertar de su condición de pecador, como lo hizo con cada uno de nosotros, alabado sea el Señor. Pero ahora que estamos en Cristo, la vida es totalmente diferente a la vida de pecado. A su nombre sea la gloria. Ya no estamos ni amando el pecado ni buscando la ocasión para irnos detrás del pecado o a pecar. Gloria al Señor. No estamos buscando ocasión para pecar. Amén, amada iglesia. Y esa es una característica, repito, del verdadero Hijo de Dios. Y entienda que esto que estamos hablando aquí se refiere a la guía del Espíritu Santo en la vida del verdadero cristiano. Todo verdadero creyente, como mencioné antes, es guiado por el Espíritu Santo. ¿De qué guía nos está hablando aquí Romanos? De esa guía que el Espíritu Santo, por decirlo así, produce en nosotros, y es siempre a decirle no al pecado, a ir en contra del pecado y a ir hacia la santidad, hacia el respeto por lo sagrado, apartarnos del pecado. Esa es la guía del Espíritu Santo de la cual está hablando aquí el apóstol. ¿Cuántos bendecimos al Señor, hermanos? Ahí lo dice claramente el verso 13: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí conecta el verso 14, dice: porque todos los que son guiados, o sea, hay un porqué. Hay un porqué, hay un porqué, una razón por la cual aquellos en quienes mora el Espíritu Santo hacen lo que dice el versículo 13, hacen morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche esto, hermano. La guía del Espíritu es una guía para dirigirnos a dar muerte, a hacer morir lo que es pecaminoso en nosotros. El Espíritu nos conduce a una vida santa. Y así, la evidencia de que hemos sido guiados por el Espíritu es que estamos haciendo morir los malos hábitos del cuerpo con la ayuda del Espíritu, en cooperación con el Espíritu. Esta es una señal clara, característica o distintiva del Hijo de Dios. Es vivir como hijo de Dios.
estos no solamente pertenecen a la familia de Dios, sino que se portan como miembros de la familia. Amén, amada iglesia. Sí, amados hermanos, se portan como miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted observa su estilo de vida, su conducta, son personas que le dicen no al pecado, que aman la santidad y que continuamente le están diciendo no al pecado y luchando contra el pecado. Usted dice, este se porta como un verdadero hijo de Dios. Amén, su conducta lo dice. Alabado sea el Señor. Permítame leer un poquito más porque tomé una definición muy hermosa acerca de esta guía del Espíritu, conforme lo enseña aquí Romanos 8:14. Escuche esto: ser guiado por el Espíritu de Dios es ser gobernado por Él desde adentro, es estar sometido al impulso, al estímulo del Espíritu Santo que nos conduce, guía y mueve hacia lo piadoso. Este versículo que encontramos en Romanos 8:14 se puede interpretar entonces de la siguiente manera. Escucha, amado hermano: solamente aquellos que son gobernados por el Espíritu dan evidencia de que son los hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu significa entonces, como el contexto claramente lo enseña, primero, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted lo ve ahí en el versículo 4, amén, donde dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, perdón, usa el escritor sagrado, el apóstol usa el plural, ¿no? Y habla de nosotros, él se está incluyendo como creyente, como hijo de Dios. Y mire lo que él dice, cómo se define la vida del verdadero cristiano. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí ya se nos está mostrando la característica del verdadero hijo de Dios. No es uno que anda conforme a la carne, es uno que anda conforme al Espíritu. Y ya dijimos que el Espíritu lo que nos lleva es a hacer morir las obras de la carne, a decirle no al pecado. Y ese es el verdadero hijo de Dios, uno que no anda conforme a la carne, corriendo detrás de los deseos pecaminosos, sino que vive conforme al Espíritu. Mire cómo nos aclara de una forma tan sencilla, pero nos aclara la palabra del Señor de una forma tan sencilla. ¿Cuál es la característica de mi vida como cristiano? ¿Cuál es mi estilo de vida continuo, constante como cristiano? Amar la piedad, amar la santidad, luchar contra los deseos pecaminosos, resistir la tentación, resistir al tentador, decirle no a las invitaciones pecaminosas. ¿Es eso lo que te caracteriza a ti? ¿Es eso lo que me caracteriza a mí? Pues gloria a Dios, amado hermano. Porque entonces no estás andando conforme a la carne, conforme a los deseos de tu carne, sino que estás en obediencia al Espíritu. Estás siendo guiado por el Espíritu, y lo que tú obedeces es el estímulo, el impulso interno, interior, que el Espíritu Santo produce en nosotros para dirigirnos en la dirección correcta. ¿Cuál es? La dirección de Dios, la dirección de la santidad, la dirección de la vida piadosa. Alabado sea el Señor. Amén. Si vamos en la otra dirección, no es el Espíritu Santo el que nos está guiando. No es el Espíritu Santo el que nos está impulsando o empujando en esa dirección. No lo es. Pero la característica del verdadero cristiano, repito, es que ella no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué más significa ser guiados por el Espíritu dentro de este contexto? Significa pensar en las cosas del Espíritu. Miren lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. ¿Y sabe por qué piensan en las cosas de la carne? Por lo que dice el versículo, porque ellos son de la carne. No son de Dios, no son del Espíritu, son de la carne. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el testimonio más evidente, hermano, es si usted habla con un no cristiano, con un inconverso, y usted trata de enseñarle o de instarle a las cosas espirituales, él pensará que usted es loco o muy aburrido, o quién sabe qué pensará de usted y de mí. Esto no es para él. Él es de la carne y él solo piensa en las cosas de la carne. Mire lo terrible que es un matrimonio en yugo desigual. Que quiero decirle a los jóvenes y advertirles, no lo vaya a hacer. Esa es una desobediencia a Dios y a la palabra.
Yo no podría como pastor recibir a uno de los jóvenes de nuestra iglesia que me dice: pastor, cáseme. ¿Y quién es tu prometido, tu prometida? Un inconverso. Lo siento mucho, yo no lo voy a casar. Y usted no me puede obligar a mí a ir en contra de la palabra de Dios. Usted se va a unir en yugo desigual. Un pastor dijo una vez: o sea que su suegro va a ser el diablo. Claro, él lo llevó a lo espiritual. Dijo: ¿cómo así que el diablo? Sí, porque si tu novio es inconverso, su padre es el diablo, espiritualmente hablando. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo, amado hermano? Entonces, note la lucha tan terrible. Esto es lo que pasa en un matrimonio cuando uno de los dos no es cristiano. El uno piensa en las cosas del espíritu y el otro o la otra en las cosas de la carne. El uno dice: vamos al culto. Ella le dice: no, llévame a la discoteca. ¿Cierto? Él le dice: vístete decente. Ella dice: no, esta es la moda, yo quiero mostrar mi cuerpo. Porque su mente piensa en las cosas de la carne, o viceversa, si es el caso del varón. Ella dice: amor, acompáñame a la escuela dominical, necesitas de Dios. No, déjame, me voy para el estadio, me voy para el bar. ¿Por qué? Porque el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, satisfacer sus deseos carnales, pecaminosos. Él no conoce otra cosa, él le pertenece a la carne. Aquí dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero es diferente con el que es del Espíritu, y el que es del Espíritu es el nacido de nuevo, es el hombre y la mujer en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Y si en ti mora el Espíritu Santo de Dios, tú eres del Espíritu. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Entonces usted piensa en las cosas del Espíritu. Usted se deleita en el culto. Usted quiere orar. Usted ama su Biblia. Usted quiere educar su hogar, sus hijos, su esposa, conforme al carácter cristiano. Usted esto es lo que usted quiere, lo que usted anhela y desea y busca, y lo que quiere transmitir en sus relaciones personales, en el hogar, en su empresa, donde quiera usted se mueva. Porque esa es su manera ese es su pensamiento, esa es la mente renovada de la cual Pablo habla en Romanos capítulo 12. Amén. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente renovada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, piensa ahora diferente. Piensa ahora en las cosas que son del Espíritu. Y le damos, hermano, tal prioridad al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que Dios es primero y no cambiamos las cosas de Dios por cosas secundarias. ¿Cuántos bendecimos al Señor, amada iglesia? Porque tú eres del Espíritu. Tú eres del Espíritu. Esa es la lucha a veces en el corazón del mismo cristiano, cuando quiere ser seducido, cuando quiere ser tentado. Sabes que es el culto a Dios, mas sin embargo tú dices, porque eres amante del deporte, pero es que a esa hora juega la selección. Bueno, pero tú eres del Espíritu o tú eres de la carne. Tú piensas en las cosas del Espíritu o piensas en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que tú quieres satisfacer? Sí, amado hermano, hasta en cosas como esas. Gloria al nombre del Señor. Porque a veces, hermano, hasta en pequeños detalles, podemos nosotros estar invirtiendo las cosas, cambiando las cosas de Dios por lo que no edifica, por lo que no es del Espíritu. Podemos ser seducidos en nuestra humana debilidad, pero qué bueno que la palabra nos ilumine y nos haga entender estas cosas para la próxima vez tener más cuidado. Para la próxima vez decir, hombre, pero le voy a dar yo el gusto, este gustico a la carne, cuando sé que en el templo, en la casa de Dios, o mi responsabilidad cristiana, Dios me espera y tengo un compromiso con el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, amada iglesia? No nos pase como le pasó a aquel discípulo que por alguna razón no estuvo en el culto el día del Señor. Quiero decirlo de esta manera, es Tomás. Y ese día el Señor se manifestó resucitado, pero Tomás no estaba presente. ¿Ha leído eso en los evangelios? Y cuando llegó, los
sus compañeros apóstoles, discípulos del Señor, le decían: el Señor estuvo aquí. Si no le viere y no tocare sus heridas, no creeré. Y en el próximo domingo estaba ya el Señor de nuevo en medio de ellos. Tomás ahora sí estaba. Y el Señor le dijo: no seas incrédulo, sé creyente. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y se postró allí para adorarle. Pero amado hermano, qué bendición se había perdido este hombre. No nos dice la Escritura cuál fue la razón, el motivo por qué él no estaba allí. Alabado sea el nombre del Señor. Mire hermano, hay un lugar donde Dios nos quiere. Y hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para comer, para dormir, para reír, para llorar, para todo. Pero hay un tiempo que es para Dios. Y hay un lugar que es para Dios en nuestras vidas. Y qué bonito que cuando esas invitaciones, esas citas divinas que ya están programadas en el tiempo, en el día a día, sabemos que se acercan, que llegan, qué bonito que respetemos, o que anhelemos, o que busquemos ese compromiso con Dios. Porque primeramente, amados hermanos, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos primeramente en nuestra necesidad. Sí, porque yo lo necesito. No piense primero en su necesidad, piense primero en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y Dios es digno de nuestra adoración. Dios es digno de que nos reunamos para adorarle y darle gloria. Amén, amada iglesia. Él es el Señor al cual le debemos todo. ¿Cree usted que lo que tiene, aún lo que tenemos hoy puesto, se lo debemos al Señor? ¿Cree usted, amados hermanos, que la salud que tiene se la debe al Señor? Que la vida que tiene se la debe al Señor. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Y lo que hayamos de ser. O sea, porque todo se lo debemos a Él y todo es de Él, debemos darnos también todos a Él. Entonces es bonito ese orden, esa disciplina. Recuerde, los que son del Espíritu piensan en las cosas que del Espíritu. Alabado sea el Señor. O sea, para el que es del Espíritu, las cosas que son del Espíritu son prioridad. Las otras cosas pueden esperar. Hay cosas materiales, legítimas, pero pueden esperar. Sobre todo, repito, cuando yo sé que hay un tiempo, una hora o un lugar que es para Dios. Lo demás, por favor, que espere. Porque este tiempo es el de Dios, es para Dios. Y yo soy una persona que pienso en las cosas del Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué otra cosa nos muestra ahí ese capítulo 8, amados hermanos? Los que son guiados por el Espíritu, también, ya lo vimos en el versículo 13, hacen morir las obras de la carne. Entonces son tres cosas. Los que son del Espíritu o guiados por el Espíritu no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, número 1. Número 2, piensan en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. Número 3, por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Mire cómo se va caracterizando la vida del hombre y de la mujer en quien mora el Espíritu Santo y que es guiado por el Espíritu de Dios y que es un hijo de Dios, según nos enseña aquí Romanos. Escuche esto, hermanos. Por lo tanto, nosotros somos guiados por el Espíritu en dos formas. Escuche esto. Somos guiados por el Espíritu en dos formas: activamente y pasivamente. Activamente con respecto a su impulso o estímulo, y pasivamente de nuestra parte cuando nos sometemos a ese impulso o estímulo. Note que esta guía del Espíritu no nace en nosotros, nace en el Espíritu. Él activamente nos impulsa, nos estimula a la vida piadosa. Y nosotros pasivamente, por decirlo así, como dice esta enseñanza, nos sometemos a ese impulso, a ese estímulo que nos lleva en una dirección. Porque, hermano, hasta ese impulso, ese estímulo, uno lo puede resistir. Y esa es la lucha entre el Espíritu y la carne. Que el Espíritu me está guiando y de momento yo digo, pero es que esto de la carne es tan rico que no, yo mejor hago esto. Ahí es cuando fallamos. Ahí es, amados hermanos, cuando se puede pecar también contra Dios. O sea, continuamente el Espíritu Santo nos está guiando en la dirección de la santidad. Él no se equivoca, hermano. Y por decirlo así, tampoco es una guía ciega para nosotros,
Porque tenemos conocimiento a través de la palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo inspiró. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo y tenemos las escrituras, el conocimiento bíblico para la vida cristiana, pues yo sé lo que debo hacer en cada situación. Y el Espíritu Santo me va a guiar por esta palabra en la dirección correcta, en la dirección piadosa. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Por eso vuelvo, por ejemplo, al ejemplo del yugo desigual. Si el joven o la jovencita está sintiendo un cosquilleo allá adentro, ¿y qué es ese cosquilleo? No, que me estoy enamorando. Y cuando se enamora se enceguece. El amor lo vuelve ciego. ¿En qué sentido? Porque usted razona y dice, pero es que ese muchacho es un ángel, ella es un ángel, aunque es inconverso. Dios lo puede cambiar, yo lo puedo cambiar, yo lo voy a llevar a la iglesia. No digas historias, no digas cuentos. No pienses de esa manera, estás equivocado, estás equivocada. Dios no se equivoca. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hermanos hasta han llegado a alguna iglesia? Se han conocido casos así. Llegaron a una iglesia, aparentemente se convirtieron, y cuando lograron lo que querían, se quitaron la máscara y ya mostraron quiénes ellos eran, pero ya esa jovencita había unido su vida a ese hombre que era un inconverso vestido de cristiano, o caso contrario. Escuché el caso, hermano, de una jovencita que se unió a un muchacho. Ella había estado orando por años por un esposo, y este hombre llegó a la iglesia, aparentemente se convirtió, aparentemente pues era genuino. Después de unos meses fue bautizado en agua, siguió perseverando en la iglesia y luego llegó hasta ser integrante del grupo de alabanza y creo que líder. O sea que estuvo su año, 2, 3 años allí, pero siempre desde el comienzo él miró a esta joven y hubo armonía. O sea, se entendieron, se hablaron, y ella se enamoró y dijo, este es, y me caso. Y hermano, esto sucedió verdaderamente en una iglesia nuestra, en un lugar del país. Yo lo escuché, ese testimonio, que el mismo día de su boda, cuando se fueron a la celebración, a la fiesta. Usted sabe que nosotros los cristianos, nuestras fiestas son muy diferentes. Allá no hay cerveza, ni licor, ni aguardiente, ni cigarro, ni música de esa mundana para mover el cuerpo y apretar el cuerpo. Nada de esa suciedad se vive ya en la vida cristiana, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que se reúnen, comparten, se ríen, gozan, comen, y si hay música son alabanzas a Dios. Y hermano, pues qué sorpresa sería cuando ella llega y se reúne con quien era ahora su esposo y le dice, quiero que sepas con claridad desde ahora que la cristiana sigue siendo tú, yo ya no. Y esta mujer casi le da un infarto ahí. ¿De qué me está usted hablando? Y apúrese y quítese ese vestido, y aquí le tengo una ropa. Esta ropa es indecorosa, se me pone esa ropa, esta es la mujer que yo quiero. Y vamos para la fiesta porque ya nos están esperando unos mariachis y no sé qué más había contratado, y trago. Dice que los hermanos que le acompañaron a la fiesta, cuando se dieron cuenta de eso, hermano, fue a llorar. Dios mío, ¿qué le pasó a la hermana? ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? O sea, terrible. Un engaño, amada iglesia. Es mejor obedecer la palabra de Dios. Es seguro obedecer la palabra de Dios. Es nuestra seguridad. No se deje engañar del diablo. El diablo engañó a Eva y le dijo, no es como Dios dijo. Y lo mismo le dice el diablo a algunos jóvenes o algunas jovencitas, no es como la Biblia dice. No le creas al diablo. No creas a la mentira. Crea la verdad de Dios. Ya está escrita. Alabado sea el Señor. Para que te vaya bien. Para que Dios te libre de grandes sufrimientos, de grandes aflicciones. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir concluyendo, amado hermano. Escuche esto. Entonces dijimos que el Espíritu Santo nos guía activamente con respecto a su impulso o estímulo, y pasivamente de nuestra parte cuando nos sometemos a ese impulso o estímulo. Somos guiados por el Espíritu Santo activamente cuando Él presiona sobre nosotros los santos requisitos de las Escrituras, y pasivamente cuando nos rendimos a esos requisitos. Lo que queremos ver aquí es que en esa guianza del Espíritu hay una cooperación. El Espíritu lleva la iniciativa, Él lidera, Él guía, pero soy yo el que doy los pasos y el que obedezco. Tiene que haber cooperación.
Sencillamente yo no me puedo abandonar a mis deseos y decir que Dios me guíe. No, obedece a Dios porque Dios te está guiando. Sigue la dirección del Espíritu que mora en ti y que te impulsa a la santidad y a la piedad. O usted está esperando que un ángel del cielo descienda y lo agarre de los brazos y le diga: ya no peques más. Usted tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo está guiando a la vida de santidad, a la vida piadosa. Y Él produce el querer como el hacer. O sea, Él da el poder para resistir el pecado. No resista al Espíritu, no desobedezca al Espíritu. Ríndase a Él. Siga el impulso, el deseo del Espíritu. Alabado sea el Señor. Y dígale no a los deseos de la carne. Usted es responsable. Es verdad que es el Espíritu Santo el que nos guía, pero nosotros somos responsables, amados hermanos. Nosotros debemos obedecer la dirección, la guía del Espíritu. Mire esto, hermano. El Espíritu es nuestro guía, pero nosotros debemos obedecer su dirección. En el contexto inmediato podemos ver al Espíritu Santo obrando e instándonos a hacer morir las obras de la carne, pero su guía o dirección no se debe limitar tan solo a eso, pues Él también nos atrae invitándonos y animándonos a una perfecta santidad. Y este ser guiado y gobernado por el Espíritu Santo es una prueba infalible de que nosotros somos miembros vivientes de la familia de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios es estar bajo su guía y gobierno. El hacer morir por el Espíritu cada día y cada hora los designios y los proyectos de la naturaleza pecaminosa es asunto de ser guiado, dirigido, impulsado, controlado por el Espíritu. Oiga esto, aunque la participación del creyente está involucrada, es fundamentalmente obra del Espíritu. El vivir del que hace morir las obras de la carne es el vivir de un hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios. ¿Qué significa entonces la guía o dirección del Espíritu? Respuesta: significa santificación. Es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios y por la cual son dirigidos y capacitados más y más para vencer el poder del pecado que aún queda en ellos y para caminar por la senda de los mandamientos de Dios libre y gozosamente. Podemos decir entonces que esta guía o dirección que provee el Espíritu implica mucho más que el simple hecho de indicar el camino correcto. Cuando el Espíritu Santo guía o dirige a los creyentes, Él viene a ser el principio controlador en sus vidas, llevándolos hasta la gloria final. Esto, sin embargo, no niega la actividad y responsabilidad humana. La parte del Espíritu es mantenernos en el camino y llevarnos al fin hasta la meta, pero somos nosotros los que damos cada paso en el camino. Ser guiado por el Espíritu Santo para que sea plenamente efectivo implica que uno se deja llevar. Así que hay dos factores interrelacionados. Número uno, la propia actividad del creyente, y número dos, la guía o dirección del Espíritu Santo, tal como Pablo lo declara en un versículo, Filipenses 2, 12, 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la parte nuestra, esa es la actividad del creyente. No se lo dejemos todo al Espíritu. Mi parte es ocuparme yo con temor y temblor en cuidar mi salvación. Esa es mi parte. Alabado sea el Señor. ¿Y cuál es la parte del Espíritu? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, en esa tarea no estoy solo. Yo procuraré velar con temor y temblor, cuidar mi salvación, pero en esa tarea no estoy solo. El Espíritu Santo que mora en mí es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuánto damos alabanzas a Cristo, amado hermano? Así que esto de ser guiado por el Espíritu se refiere en particular, como lo hemos visto hoy en Romanos capítulo 8, a una vida de santificación. Nos guía a hacer morir los deseos, las obras de la carne. Nuestra parte es obedecerle. Nuestra parte es dar el paso en la dirección en la que el Espíritu nos está estimulando, empujando, guiando. Siempre, sin duda, el Espíritu Santo nos guiará a la vida de santidad, a la vida piadosa. Siempre. Y siempre el Espíritu Santo nos guiará en dirección totalmente opuesta al pecado. Amén, amada iglesia. Entonces, obedezca esa dirección.
Él es el que produce el querer, Él es el que nos da la capacidad de rechazar el pecado, Él produce el hacer. Pero ¿cuál es mi parte? Ocuparme con temor y temblor en mi salvación. O sea, hacer mi parte, orar, estudiar la palabra, llenarme de Dios, estar en el ambiente del culto, de la iglesia con los hermanos, sirviendo al Señor. Amén. Orando en todo tiempo, aleluya. Enfrentando y resistiendo al enemigo. O sea, esa es mi parte. Yo cultivo, hago todo lo que tengo, todos los recursos de gracia que Dios me ha dado, como la oración, el ayuno, la palabra, el congregarme. Yo lo voy a utilizar, lo voy a usar para velar, para cuidar mi salvación, y en ese proceso no voy a estar solo. El Espíritu Santo que mora en mí va a estar dirigiéndome, guiándome, impulsándome y dándome el poder para decirle no al pecado, para vencer sobre los deseos de la carne. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo? Entonces, de esta guía es que nos está hablando aquí, y Pablo concluye que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Decía el estudio, estos se portan, viven como miembros de la familia de Dios. Es esa guía del Espíritu de la cual Pablo está hablando aquí. Y repito, todo verdadero cristiano es guiado por el Espíritu, de esta manera como lo enseña aquí Romanos 8. Vamos a darle gloria a Dios por eso, hermano. Le invito a estar de pie y por un momento levante sus manos y dele gracias al Señor por su palabra. Y si usted no lo sabía o no lo había entendido hoy con esta claridad como nos lo enseña la Escritura, dele gracias al Señor y pida la ayuda divina, hermano, hermana, joven, jovencita. Usted, o en usted mora el Espíritu Santo de Dios, que lo estimula, que lo insta, lo dirige hacia la santidad, hacia Dios, que lo dirige a la vida piadosa, que lo dirige en opuesta dirección, opuesta totalmente dirección del pecado. Es en una dirección totalmente opuesta. Dios, el Espíritu Santo que mora en usted, lo guía y siembra en usted deseos por lo santo, por lo puro, por la vida piadosa, y le da el poder para decirle no al pecado. Por eso ahí donde está, dale gloria al Señor. Y si no habías entendido esto, entiende que tú tienes la ayuda de Dios, que el Espíritu Santo mora en ti, y que tu parte es obedecer al Señor, obedecer a Cristo, obedecer su palabra, obedecer al Espíritu Santo. Obedece al Señor, obedece al Espíritu, hermano, hermana, que te guía a la santidad, a la piedad. Obedece al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Celebramos con gozo tu salvación, la obra maravillosa que has hecho en cada uno de nosotros, la morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor, por salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados, y por, Señor, darnos una nueva vida en Cristo, por darnos tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ayudarnos en esta carrera cristiana, en este avanzar, por ayudarnos a vivir la vida santa. Despierta cada día más y más en nosotros tus santos deseos, Señor, y dirígenos a la santidad cada día, Espíritu Divino, a vivir conforme a ti te agrada. Padre, tú eres nuestro Dios, somos tus hijos. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, en el nombre santo y poderoso de Jesús.